Sobre el tema del reconocimiento de España a Palestina, ¿vale? España, Noruega e Irlanda reconocerán el Estado palestino, 28 de mayo. Bélgica, Francia, Eslovenia y Malta no lo descartan. Y el resto de la Unión Europea lo reconocen desde antes de ser miembros de la UE. Suecia es el único que dio el paso en 2014 como Estado miembro. 139 de los 193 países de la ONU ya reconocen a Palestina. Los únicos que no lo hacen siguen siendo países occidentales. Todo el resto del mundo, Latinoamérica, África, Asia, Oceanía, todo el mundo menos Europa y Occidente, básicamente, reconoce a Palestina. Realmente, la comunidad internacional sigue viviendo un proceso muy parecido al del trienio de votos, ¿eh? O sea, no sé, o sea, en la época en la que básicamente estaba el voto del clero, el voto de la monarquía y el voto del pueblo, y era uno cada uno. Aún el mundo, aún siendo mayoría, la democracia no funciona a nivel internacional. O sea, ya está habiendo amenazas. Es que es una puta locura, la reacción que ha tenido Estados Unidos con esto. Mike Pompeo, que estuvo a cargo de la CIA y que fue el secretario general de la administración de Trump, dice: apuntar a Israel es el primer paso antes de que la Corte Penal Internacional persiga a los estadounidenses. La administración Biden debería sancionar inmediatamente a la corrupta y anti-israelí de la CPI. ¿Sabéis qué es gracioso? Tenéis que conocer una figura muy importante en Estados Unidos, el AIPAC, ¿vale? Hay una organización en Estados Unidos que unta de pasta a todos los congresistas con pasta israelí. Pues Pompeo, no sé si lo pone por aquí, Pompeo creo que recibió 1,4 millones de dólares el año pasado para defender a Israel. Y cada senador estadounidense que defiende a Israel, cada uno ha recibido mínimo $500,000 en el año pasado. Todos. Para que os fijéis cómo funciona la política estadounidense, que es la política del lobby. Los grupos empresariales untan de pasta a los congresistas y los congresistas defienden lo que dice el dinero. Si te financia el lobby de Israel, defiendes a Israel. Si te financia el lobby armamentístico, por ejemplo, te financia la Asociación del Rifle, ¿eso es legal? Claro que es legal. En Estados Unidos funciona así. O sea, funciona así, todo. O sea, quien financia las campañas es quien manda. Es así. De hecho, Estados Unidos, en este sentido, es un país terrible porque los congresistas pueden invertir en acciones. O sea, el modelo estadounidense es probablemente el peor modelo democrático porque es el modelo más capitalista, en el sentido que es corporatocracia. Es decir, tú como congresista, con la información privilegiada puedes invertir en empresas de las que puedes legislar. De tal forma que el incentivo principal que reciben los congresistas es aprobar leyes o no aprobar leyes que dificulten la obtención de ingresos o el aumento de capitalización de las empresas, porque si no lo hacen, ellos pierden dinero. Aquí no funciona así. No tiene nada que ver el modelo español ni el europeo en general. O sea, pero nada que ver. O sea, tú en España, primero, no tienes información privilegiada. Segundo, tienes un conteo súper estricto del tema de las acciones. Como político no puedes estar a nombre de una empresa en España. En Estados Unidos sí. De hecho, en Estados Unidos la mayoría de senadores son empresarios. O sea, básicamente el modelo estadounidense es el modelo corporatocrático. Los políticos tienen relación con las empresas y los grandes lobbies, lo que castiga el libre mercado y además promueve la intervención internacional. Porque adivinad quién se beneficia del intervencionismo. No es el barpaco. Es el lobby de armas que se dedica a vender armas a África y a Asia. Es el lobby extraccionista que se dedica a extraer recursos de Latinoamérica y de Asia y de África. Entonces, todo este modelo está diseñado para que las grandes corporaciones, los grupos políticos y el Estado generen una sola unidad de comportamiento que les beneficie entre ellos. Los políticos hacen legislaciones que benefician a las farmacéuticas, a las armamentísticas, tabacaleras, y en vez de proteger a la gente, protegen el negocio. Eso tiene dos cosas. Por una parte, tienes un imperio económico brutal, porque tienes una gran cantidad de empresas que les interesa a nivel internacional que Estados Unidos sea un país grande, pero la gente vive terrible. Por eso hay tantos problemas con las drogas, por eso hay tantos problemas carcelarios, por eso hay tantos problemas de convivencia. Le viene bien al sistema, pero no a la gente en el sistema. Es básicamente, está diseñado para que la casa tenga cada vez más dinero. Que evidentemente detrás de todos los partidos políticos hay bancos que tienen intereses y todo esto. Por eso evidentemente también los partidos políticos se deben, pero no es lo mismo, no es el mismo, ¿sabes? Las puertas giratorias. Sí, pero es que las puertas giratorias en Estados Unidos son mucho más exageradas. Una puerta giratoria en Estados Unidos es que tú vienes de una empresa, por ejemplo, Oxycontin, la primera droga derivada de oxicodona en Estados Unidos que generó 500.000 muertos por adicción. El tío regulador... O sea, no hay ley de conflicto de intereses para este tipo de cosas. Entonces, el tío que aprobó la patente para comercializar Oxycontin, una semana después estaba trabajando en la empresa farmacéutica que lo legalizaba. Claro, ahí es legal y aquí es más difícil, te pueden pillar. Selenuca, ya. Entonces, para que veáis cómo funciona el orden internacional, o sea, el orden internacional siempre ha estado diseñado y siempre va a funcionar para defender los intereses de Estados Unidos, de sus lobbies y de Israel. O
sea, ahora mismo quien controla el mundo occidental es Estados Unidos, Israel y los lobbies extractivistas, armamentísticos y petroleros. Eso es lo que controla básicamente el mundo. Entonces, la forma en la que se está organizando la sociedad es todo lo que tenga que ver con política internacional siempre va a estar diseñada para utilizarse por parte de Estados Unidos. Si eso castiga a Estados Unidos, se bloquea. O sea, es que fijaros con esto, otra cosa además. Bilal Hamoud y un puñado de líderes árabes estadounidenses se reunieron con Anthony Blinken. Blinken les dijo que si Palestina se convirtiera en Estado, la ley federal exigiría el retiro de fondos de la ONU, que luego podría retirar fondos al Programa Mundial de Alimentos, provocando hambruna global. Es una palabra que tenemos muy interiorizada, pero ¿cómo definirías la palabra lobby? Un lobby es un conjunto de empresas que se organizan para hacer presión a los estados y al mercado para defender sus intereses. Eso es un lobby. Os recuerdo que Estados Unidos y Israel son los únicos dos países que han votado en contra de reconocer como un derecho a la comida, ¿vale? O sea, los únicos dos países del mundo que votaron en la ONU una resolución en contra del derecho a la comida es Estados Unidos e Israel. A comer, el derecho a no caer en la pobreza, en la hambruna. Entonces, bueno, o sea, que literalmente los Estados Unidos es de verdad, es el imperio del mal. O sea, Estados Unidos es la definición de un estado imperial, pero en todo su esplendor. O sea, de hecho, es muy interesante ver cómo precisamente cuando el mundo se ha ido polarizando, Estados Unidos ha ido perdiendo poder. ¿Por qué? Porque el sueño americano no es más que el sueño o la capacidad que ha tenido Estados Unidos de ser imperio en todo el mundo, de obligar a Europa a caer bajo sus obligaciones económicas, a invadir cualquier país que fuera necesario, a extraer los recursos más baratos de donde hiciera falta, de relegar los productos a otros. O sea, Estados Unidos es el Estado que ha llevado el imperialismo como concepto económico a su máxima expresión. O sea, Reino Unido lo hizo mucho peor, porque duró mucho más tiempo. Pero literalmente, o sea, es una barbaridad. Y de hecho, es ese egoísmo creado por las élites estadounidenses lo que va a destruir a Estados Unidos. O sea, es el egoísmo de poner sanciones a quien no te interesa, no cumplir la ley internacional, invadir cualquier país que tú quieras, lo que está haciendo que los países, a medida que se desarrollan, se alejen de Estados Unidos. Y se crea el BRICS. Y de aquí a 2050, Estados Unidos va a estar muy lejos de ser la primera potencia a nivel económico y habrá que ver si consigue mantener económicamente su presupuesto militar. Porque os lo recuerdo, en este momento, acaba de llegar la deuda total estadounidense, ha igualado el gasto presupuestario militar a nivel anual. Así que, como Estados Unidos siga así, va a colapsar, básicamente. O sea, está llegando a un punto en el que Estados Unidos no va a poder asumir, sin una revolución interna, el gasto que lleva mantener un ejército tan grande en el mundo. Lo hace porque si votara a favor, Estados Unidos tendría que comprometerse a gastar parte de su presupuesto para financiar programas de comida en todo el mundo. O sea, los únicos dos países, Estados Unidos e Israel. Pero como esta resolución hay un montón, ¿eh? O sea, un montón de resoluciones internacionales en las que se vota por derechos concretos, se vota que no porque Estados Unidos no quiere gastar dinero en garantizar que a la gente le llega comida. Y por eso Estados Unidos tampoco está en la Haya y tampoco está en la Corte Penal Internacional. O sea, porque Estados Unidos y además Israel comparten una filosofía común, que son el pueblo elegido. O sea, Estados Unidos se fundamenta sobre que son el pueblo elegido, y Israel igual. De hecho, Estados Unidos lleva ese concepto de el pueblo elegido a Israel, uno lo hace desde la colonización y lo otro lo hace desde el judaísmo. O sea, Estados Unidos y Israel, de verdad, que son el mayor problema que tenemos. O sea, si hay un par de países que están destruyendo la convivencia internacional, que han promocionado el terrorismo, que han promocionado golpes de Estado en otros países, que han intervenido en Latinoamérica, en Asia, que han promocionado el colonialismo, es Estados Unidos. ¿Elegida para qué? Pues la tierra del pueblo elegido, ya está, punto. El pueblo elegido es el pueblo elegido. El pueblo elegido por Dios, para gobernar el mundo y para tal. O sea, hay un cuadro que se llama El pueblo elegido. Tiene un vídeo Café Kioto hablando de esto muy interesante. Pero no lo encuentro ahora, pero hay un cuadro que es básicamente cómo los estadounidenses van quitando a los indígenas de la tierra y se nombra que eso está en nombre del pueblo elegido que tiene que salvar a la humanidad. Y de hecho, la filosofía del pueblo elegido es el que utiliza Estados Unidos para después hablar sobre la intervención de la democracia, la libertad, todo esto. Es el destino manifiesto, sí. Normalmente lo del pueblo elegido viene por otra línea, pero este cuadro es el cuadro de Estados Unidos llevando la tecnología y el desarrollo, quitando a los pueblos que ¿sabes? O sea, como podéis ver, o sea, mientras avanza la libertad y avanza el pueblo elegido, que además es el pueblo tal, pues el destino manifiesto. Sí, llevan la luz a la oscuridad. O sea, está todo